que influyeron para que se pudiese triunfar ante los medios convencionales? Pues desde luego, en primer lugar, el actor principal, el protagonista principal de esta historia es nuestro pueblo. Que eso hay que tenerlo siempre muy presente. El motor del cambio es el pueblo. Eso a los conservadores no se les da. Ellos desprecian al pueblo. Ya no hablemos de que le tengan amor al pueblo, no le tienen ni siquiera respeto al pueblo. Pero ese es un problema, porque el pueblo es sabio. Entonces, un factor importante fue este movimiento de transformación, este cambio de mentalidad que es fundamental, porque cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Es lo más difícil de lograr, porque una cosa es que yo lo esté exponiendo y otra cosa es que se revise que llevamos años, muchos, porque esta es la labor de millones de mujeres y de hombres, haciendo conciencia, trabajando abajo. Les podría yo contar sobre lo que fue el periódico Regeneración que creamos, que llegamos a editar 10 millones de ejemplares. Pero lo más importante es que se entregaba casa por casa. Imagínense elaborar 10 millones de ejemplares no es problema. Con dinero hay imprentas, ¿no? Se elabora. Sí, pero ¿cómo se distribuye? La organización que se requiere, la más voluntaria, de mujeres, de hombres conscientes, que había en cada comunidad, en cada colonia, en cada pueblo, solo para eso, para ir casa por casa y entregar el periódico. Y llegó a ser, porque hicimos encuestas en ese entonces, hace 8 o 10 años, el medio más visto en el país. Y ni siquiera nuestros adversarios, porque además son muy prepotentes, se enteraron. Y a nosotros no nos convenía que se dieran cuenta. Entonces, fue una labor de muchísimos años. El trabajo, plaza por plaza, pueblo por pueblo, recorrer todo el país. Pero también ayudó el que surgen las redes sociales. Aparece el internet. Eso no lo teníamos cuando nos hicieron el fraude en el 2006. No, era guerra sucia. López Obrador, un peligro para México, día y noche. ¿Y cómo nos defendemos ante eso? Sí, no había ni siquiera derecho a la réplica. Cuando estaba esa campaña de peligro para México, teníamos nosotros, porque estábamos en proceso electoral, tiempo contratado en una televisora que no quiero ni siquiera mencionar, o cuyo nombre es preferible olvidar. Y teníamos un contrato. Y cuando estaba más fuerte la campaña, la guerra sucia, nos cancelaron nuestro contrato de transmisión de nuestros mensajes. Entonces,
no había en el 6 internet o redes sociales. Surgen las redes sociales y por eso decimos, es una bendición, benditas redes sociales. ¿Por qué? Porque ya se puede replicar. Ya cada ciudadano puede ser un medio de comunicación si tiene un teléfono, si tiene posibilidad de interactuar en una red social. Pero que, a pesar de que eso nos ha ayudado muchísimo, porque aún con todo este sistema de manipulación de las redes sociales, que hay que analizarlos, ustedes que van a estar en este congreso, hay que desmenuzarlos y explicarlo, transmitirlo a la gente, porque lo mejor es informar al pueblo. Entonces, no es fácil, porque entre nosotros podemos decir, son granjas de bots. ¿Y qué es eso? ¿Son bots? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo explicamos de que pueden automatizar una leyenda y difundirla masivamente? Pero investigar cómo funciona, quién elabora el contenido, quién establece el contrato con la empresa o con las empresas que se dedican a eso, cuánto cuesta, ¿qué alcance tiene? Y cómo hacer conciencia de que eso es ficticio, que no son ciudadanos de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, sino que son robots, pero explicarlo bien. Ahora, ¿quién maneja esto? ¿Quiénes se han ido apoderando de el internet, de las redes? O sea, sí, el pueblo, pero también ya hay corporaciones que tienen control y que, así como se domina la prensa escrita, ya quieren dominar también todo lo relacionado con las redes. ¿Y qué hacer ante eso? Bueno, pues por eso es extraordinario el que ustedes se reúnan aquí, son bienvenidos, porque es la manera de enfrentar el autoritarismo, de enfrentar la censura, la manipulación, y que la verdad siempre se abra paso y llegue hasta el último rincón del planeta, la verdad, y que se esté informando a nuestro pueblo y a los pueblos hermanos, y que se avance, porque si no, cuesta más trabajo. O sea, sí se puede, y México es un ejemplo de eso, que sí se puede vencer a los medios
vinculados a la oligarquía para mantener un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Se puede con el pueblo. El pueblo es muchas piezas. Pero hay que llevar esta experiencia y hay que seguir trabajando para que se consolide en los países, se consolide esta fuerza que significa el hacer realidad el derecho a la información. Y son ustedes, repito, bienvenidas, bienvenidos aquí a la Ciudad de México, y esta es la casa de todas y de todos. Ya me pasé. Ahora vamos a escuchar a los ponentes. ¿Sí? ¿Les parece? Adelante. Muy buenos días. Con este evento estamos dando inicio a este primer encuentro continental de comunicadores independientes. Informar es liberar. Bienvenidos. Esta es una iniciativa que nació en este espacio, que se ha convertido en un recinto de la palabra, de la verdad, de la lucha por la democracia, por la inclusión, y que a partir de los diálogos circulares que todos los días el presidente de la República de México hace aquí, pues se ha logrado una reflexión, un espacio de pedagogía política, un espacio de conocimiento de la historia, de los derechos de los pueblos y también de la voluntad de transformar y crear un mundo nuevo, mejor para todos, donde el periodismo y la información juegan un papel central, como bien lo ha explicado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que la iniciativa nació aquí, precisamente de ustedes, o de compañeros como ustedes que participan en este diálogo circular, y reconocemos al compañero Abel Reynoso de haber tenido la iniciativa de convocar, de invitar porque es justo en este espacio donde surgen no solo la defensa de los derechos del pueblo, sino también ideas, propuestas y reflexiones que nos ayudan en este camino de la información y la transformación. Dicho esto, pues habrá que recordar, como bien señalaba el presidente, todo proceso de cambio, todo proceso de transformación, toda revolución política, económica, social, deviene o está antecedida por una transformación cultural, por un cambio de mentalidad. Y en este proceso son los periodistas, los escritores, claro, también las personas del pueblo que a través de sus formas de comunicación llevan la palabra, la reflexión y pues construyen un consenso, una mayoría, una idea de cambio que se convierte en una voluntad colectiva que lleva a los pueblos a tomar el destino en sus manos. De ese tamaño es el trabajo del periodismo. Nuestra historia como país, como continente, pues nos recuerda que toda gesta social, toda gesta histórica estaba acompañada por las voces de hombres y mujeres que han levantado la palabra a pesar de la represión, del autoritarismo, de la censura, y han llevado esta hasta los últimos rincones. Como bien recordaba el presidente de la huelga de Cananea en 1906, ahí la mayoría de los mineros no sabía leer. Sin embargo, llevaban periódico, Regeneración, y se leía en colectivo en los socavones. Ahí, en la profundidad de la tierra, se creaba la conciencia. Ahí nacía la parte, digamos, la conciencia que iba naciendo para hacer florecer un nuevo país. La primera revolución social
del mundo. Y bueno, pues bien recogiendo esta tradición, pues podemos recordar que siempre ha habido este trabajo, por lo menos en la historia de los pueblos, siempre ha habido quien levante la voz, quien haga la pancarta, quien haga las pintas, aunque sea en el Imperio Romano, o que ponga sus dacibaos, sus papeles, aunque sea papeles murales, en las calles para poder dar a conocer la palabra. Aquí ha habido muchos periodistas nacionales, mexicanos y extranjeros que han aportado con su trabajo a la construcción y a la toma de conciencia. Quizá habrá que recordar que un antecedente de John Kenneth Turner, cuyo México Bárbaro fue la primera denuncia internacional de una dictadura que se entronizó en nuestro país con Porfirio Díaz y que entregó la riqueza nacional a los extranjeros y que pues propició un sistema de extracción, de esclavitud y despojo que pues afectaba a la mayoría de la población. Y gracias a denuncias como la de John Kenneth Turner, que conoció a los hermanos Flores Magón, y ahí, a través de su testimonio, él se dio la tarea de hacer la labor periodística, de ir a investigar si la denuncia de esos periodistas mexicanos encarcelados en Estados Unidos era verdad. Si aquí había esclavitud, si aquí se reprimían los yaquis, si aquí se despojaba a las grandes empresas para obtener petróleo y despojando a los pueblos de sus tierras. En fin, en nuestro país, que tiene una larga tradición de lucha, también tiene una larga tradición de periodismo que pues ha dado la voz a las víctimas de la represión, a quienes no han podido expresarse abiertamente, porque como bien señalaba el presidente, también tenemos un antecedente de que el sistema autoritario político que dominaba nuestra nación estaba acompañado por un dominio de la prensa, por un dominio de la televisión y de la radio. Por eso muchos movimientos, particularmente el Movimiento Estudiantil del 68, lanzaba esa consigna de prensa vendida, porque era la manera de decir no solo no al autoritarismo del gobierno que lanza granaderos o policías y soldados contra la población, sino también acompañado de sus corifeos que silenciaban sus crímenes a través de la prensa. Que luego se olvida que también la prensa ha sido cómplice, bueno, los medios de comunicación, la tele, la radio, los medios, que también han sido cómplices de los crímenes que se han cometido contra los pueblos cuando callan, cuando silencian estas situaciones que afectan los derechos de los pueblos. Y por eso estamos aquí, porque en el siglo XXI, ese dominio mediático que se construyó sobre la base de una subordinación al poder político, también fue construyendo un emporio económico a partir de la información, de convertir la información en una mercancía, de volver moneda de cambio la voz, los hechos o la tergiversación de ellos o el silencio sobre la situación, también se convirtió en una moneda de cambio. Y lo hemos vivido en nuestros países. En este país, por supuesto, tenemos mucha experiencia en ello. Y bueno, pues precisamente contra esa idea de que la información es un negocio o es una mercancía, es que mujeres y hombres libres hacen la tarea del periodismo. Y hoy en día, las redes sociales, el uso de las nuevas tecnologías, ha permitido, como decía el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que todos los ciudadanos podamos ser un medio de comunicación. O como diría Manuel Castells, ahora estamos en una circunstancia de autocomunicación de masas, casi como de una construcción de la autoconciencia, del cambio de mentalidad propiciado por ese diálogo a través del ágora digital, de las redes sociales, del internet, que bueno, pues como espacio libre ha propiciado el avance de momentos importantes de pueblos. Se habla de la Revolución Árabe, se habla del proceso de toma de conciencia frente al neoliberalismo, que fueron las protestas en Wall Street, o en España, o en Francia, que la gente se ha comunicado. Hablamos también de nuestro continente, en Perú, en Colombia, en Argentina, en Chile. En fin, las luchas sociales hoy también se libran en las redes sociales, se libran en el internet, y para eso los activistas, los periodistas contribuyen con su palabra, con su trabajo de recoger los acontecimientos en contrasentido de lo que luego los medios comerciales tradicionales hacen, que es defender los intereses de las corporaciones y los intereses del poder político.
Entonces, justo en el proceso de cambio que vive México, gente como ustedes o ustedes mismos han participado en esta toma de conciencia. Ustedes han contribuido a la construcción de un camino pacífico y democrático. Le han dado voz a la gente, le han dado sentido a la protesta para convertirla en un proceso positivo de construcción de un nuevo país. Y eso ha sido gracias al trabajo de información para combatir las noticias falsas, la manipulación informativa a la que ya se están queriendo acostumbrar algunas empresas, tanto las plataformas que hoy pues son una paradoja de la vida de hoy. Tenemos una libertad relativa en las redes sociales, pero su gestión es privada, a través de sistemas de comunicación, a través de algoritmos que son indicaciones o instrucciones que le dan a los programas y que pues o contienen información o omiten personajes o de plano banean, como se dice ahora, desaparecen a voces que les son incómodas. Entonces todo eso se tiene que transparentar, porque si hoy comunicar es parte central de la vida política, económica y cultural de los pueblos, efectivamente tiene que transparentarse ese proceso por el cual nos comunicamos, por el cual intercambiamos experiencias y por el cual también propiciamos acciones colectivas. También podemos propiciar la organización, la acción conjunta para cambiar las circunstancias injustas, para cambiar decisiones que nos afectan, para construir un planeta mejor, para salvar el medio ambiente, para defender los derechos de las mujeres, para defender los derechos de los pueblos indígenas. En fin, estas herramientas hoy están a disposición de todos y esto es algo que no tiene precedentes en el sentido de que podemos actuar, intercambiar y conocer qué pasa en otros lados y por lo tanto podemos ayudarnos mutuamente como pueblos, como ciudadanos que luchan conscientes, ayudar a otros que luchan y que tienen circunstancias difíciles. Hoy es posible, está al alcance de la mano. Antes, hace 100 años, para saber qué estaba pasando en el país, pues había que esperar unos días o semanas, porque las noticias no eran tan inmediatas, ¿no? Se podía saber algunas cosas con telegrama, pero eran noticias prácticamente casi en tamaño de un tweet, pero no se sabía el contexto y qué pasaba, ¿no? Entonces, hoy tenemos la fortuna de que gente como ustedes, en todo el mundo, están trabajando la voz, la información y construyendo, pues, con ese esfuerzo un mundo mejor. Entonces, por eso nos da gusto darles la bienvenida a todos. Somos más de 300 en este encuentro. Hay 279 que se inscribieron, que están aquí presentes en este Salón Tesorería, que ya es un recinto de la libertad, de la palabra y de la comunicación y del derecho del pueblo a la verdad, a la información y la obligación de la autoridad a rendir cuentas, a dar la cara, a enfrentar o para explicar a los gobernados por qué se toman decisiones. Es toda una transformación, una revolución democrática, una revolución de la comunicación y una revolución política que ha empoderado a los ciudadanos a través de ciudadanos como ustedes que hacen esta tarea de informar. Y damos la bienvenida a todos los compañeros que, los que están aquí físicamente y los que están conectados, que son más de 50 compañeros que están siguiendo la transmisión y participando a través del Zoom. Y pues aquí hay compañeros que van de México, evidentemente hay muchos de todas las regiones, del norte, del sur, de la sierra, de las ciudades, del sureste. Comunicadores que son hombres y mujeres indígenas, obreros, amas de casa, estudiantes, profesionistas, gente que ha tomado la palabra y la labor de trabajar con la información como forma de compartir y hacer trabajo. Entonces, bienvenidos los compañeros que vienen de México, de Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, Colombia,
Ecuador, Argentina, Perú y España. Sean todos bienvenidos a esta Casa del Pueblo, al Palacio Nacional, que es la casa de todos los mexicanos. Y pues, como decimos, pues nuestra casa es su casa, y aquí estamos para reflexionar, para construir, dar un paso adelante a este proceso de cambio y de transformación comunicacional, para lograr enfrentar lo que señalaba el presidente, los nuevos retos. Los retos de profesionalizar la labor informativa de los ciudadanos que hacen esta tarea, los retos de acercarnos o acceder a las tecnologías más apropiadas para mejorar nuestro desempeño, pero también de enfrentar los retos de las nuevas realidades, de la manipulación informativa, de las noticias falsas, de estas campañas. En México este año hemos vivido una de las campañas mediáticas y digitales más grandes que se haya tenido noticia recientemente, o bueno, noticia porque el mundo digital tampoco es tan antiguo. Entonces no ha habido hasta ahora ni Cambridge Analytica ni todas estas compañías que se han dedicado a manipular elecciones y hacer campañas de desinformación habían logrado una campaña como la que hemos vivido en México en los últimos meses, donde han querido atacar, bueno, han atacado, han querido desprestigiar al presidente de la República, han querido pues desbarrancar el proceso de cambio, de transformación, este momento en el que está, digamos, pasándose la estafeta en México para que de un gobierno a otro, para darle continuidad y profundizar la cuarta transformación, la democratización, la lucha contra la desigualdad, a favor de la justicia, la democracia y la libertad, que es lo que significa este proceso de la cuarta transformación. Y afortunadamente podemos decirles, y por eso también es parte de este inicio, de este encuentro, es que aquí fracasaron. Aquí la manipulación no tuvo efectos. La mayoría de la población, que se ha convertido en personas, como parte de esta revolución de las conciencias, en personas conscientes, con criterio propio, y que han buscado en las redes sociales a ciudadanos como ustedes para informarse, para contrastar lo que dice la radio, la televisión y la prensa escrita, la prensa subordinada muchas veces a intereses económicos y políticos. Entonces, estos ciudadanos libres que se informan en las redes son los que han podido contrarrestar o no se han dejado manipular y han permitido que este país pueda tener un camino propio, libre, de dignidad y soberano. Entonces, de eso se trata este encuentro, de ver pues las fortalezas y debilidades de este proceso de comunicación horizontal, social, colectivo, pero también pues ver qué posibilidades hay de pues construir alianzas informativas, intercambio de experiencias, formas de actuar juntos, de ayuda mutua como comunicadores, como activistas, para que nadie esté solo, para que nadie se quede solo frente a las realidades o a las actuaciones de las empresas que pues luego quieren borrar este trabajo informativo con un clic. Entonces hay que ayudar a ser solidarios y hacer eco y denunciar cuando esto ocurra así, para no dejar a nadie solo. Y por el otro lado también pues crear contenidos que pues a partir de esta alianza posible entre el trabajo de todos, pues esta ayuda mutua, esta compartición de información, pues nos permitiría enriquecer nuestro propio trabajo informativo en nuestras zonas, en nuestras regiones, con nuestras audiencias, con la gente que nos escucha, nos ve y nos lee. Así que pues de eso se trata este encuentro, de intercambio, de tener la libertad de expresarnos como pensamos, como queremos y en lo que creemos. También es para intentar coordinarnos y ojalá pues de esto salga una red para que los esfuerzos de la comunicación alternativa y la democratización de la información y sobre todo el derecho a la libertad de expresión sean algo permanente y sean la base de nuestra democracia. Sin información no hay democracia, sin información no hay libertad, sin información no hay conciencia. Por eso, pues el trabajo que hacen ustedes es fundamental
para que nuestras sociedades sean mejores, más prósperas, más armónicas, pacíficas, pero sobre todo libres, dignas y respetuosas de los demás. Muchísimas gracias, sean bienvenidos.